vamos a responder a la pregunta ¿por qué la inclusión escolar no es una opción, sino que es una obligación? En este sentido, lo que queremos decir es ¿por qué, independientemente de que quisiéramos o no, debemos no solamente considerar, sino atender a la necesidad que los chicos tienen en relación a la inclusión escolar? Hace poco tiempo, si no me equivoco, en el 2018 se cumplieron los 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño y uno de los derechos del niño es precisamente la educación. Entre otras cosas, es por eso que la ONU, como decíamos en el módulo anterior, considera la educación de calidad como una de las metas o de sus ODS u Objetivos de Desarrollo Sostenible en su agenda hacia el 2030. Y cómo en esa educación de calidad se hace referencia a lo inclusivo en términos de educación, a que debemos garantizar que todos los chicos y chicas en situación de vulnerabilidad o no, porque lo interesante del concepto de inclusión es que no hace referencia solamente a la vulnerabilidad, nos obliga a atender la vulnerabilidad, pero como está vinculado al concepto de diversidad, habla de todas las personas, no solamente de aquellas que por alguna razón necesitan un poco más de atención. Históricamente no se usaba la palabra inclusión, sino que se usaba la palabra integración. Y vale la pena hacer una diferencia entre integración e inclusión. Hace muchos años, 200 años, los chicos y chicas que tenían dificultades asociadas al desarrollo eran separados o marginados del sistema y eran llevados a hogares donde se los cuidaba y criaba, pero eran personas que no accedían a lo que hoy consideramos un derecho universal, la educación. Tiempo después, y cuando aparecieron las que llamamos escuelas especiales, que van dejando de ser el lugar donde muchas personas con discapacidad necesitan ser educados, las escuelas especiales en distintos lugares del mundo, cada vez más se ocupan puntualmente de aquellas personas que no están en condiciones de acceder a lo que decimos o llamamos escuela común. Cuando aparecieron las escuelas especiales y algunas personas empezaron a notar que algunos chicos y chicas estaban en condiciones de participar de algunas actividades en la escuela común, apareció el concepto de integración. El concepto de integración nos hacía entender que había personas que, aunque tuvieran determinada discapacidad, podían hacer algunas actividades dentro de lo que llamamos escuela común. Y entonces, así, personas, por ejemplo, con autismo, estaban integrados, decíamos en ese momento, en una escuela común. Ese concepto de integración con el tiempo perdió valor o perdió adherencia porque seguía siendo una segregación adentro de una escuela común. Esto es, seguíamos pensando que esas personas con autismo, con discapacidad intelectual o cualquier otra patología que afectaba sus aprendizajes o cualquier otra condición que afectaba sus aprendizajes, porque el concepto de neurodiversidad también nos obliga a hablar de condición y no de patologías, cualquier persona con una condición que afectaba sus aprendizajes estaba dentro de la escuela común casi como si tuviera un permiso especial para estar ahí. Entonces el concepto de integración mejoró mucho la situación que vivían antes personas con discapacidad, que era la situación de segregación, pero no había alcanzado todavía lo que hoy con el concepto de inclusión entendemos, que es que los seres humanos no somos un conjunto de personas con iguales capacidades, sino que somos un conjunto de personas diversas, con capacidades diferentes, y en tanto somos un conjunto de personas diversas, merecemos ser educados a través de un conjunto de estrategias diversas. Entonces la inclusión educativa nos dice a los adultos que tenemos que todos los días hacer un esfuerzo por orientar el aprendizaje en la escuela de todos los chicos, chicas y adolescentes que por una u otra razón necesitan algún tipo de andamiaje específico, pero la escuela inclusiva nos obliga a entender también
que no existen personas que aprenden bien y personas que aprenden mal, sino que todas las personas estamos en condiciones de aprender y que podamos aprender o no depende de los apoyos, andamiajes, estímulos y oferta que el ambiente nos da. Entonces la escuela inclusiva llega para eliminar todo tipo de proceso que excluyen a las personas de manera manifiesta dentro de las escuelas. La exclusión muchas veces tiene que ver, dicen Azorina Avellán y Palomera Saiz en un artículo muy interesante sobre inclusión educativa, la exclusión muchas veces tiene que ver con actitudes y respuestas que las personas damos frente a la diversidad. Esas actitudes y respuestas muchas veces resultan excluyentes para personas, por ejemplo, con discapacidad, para personas que provienen de entornos vulnerables o que son vulnerables por alguna razón. Como mencionábamos en el módulo anterior, esas razones que pueden hacer a una persona más vulnerable a veces están asociadas con el género, otras veces están asociadas con la etnia, con la religión, con la clase social a la que pertenecen, con la orientación sexual, con la discapacidad. Entonces, todas las cosas que nos hacen más vulnerables son cosas que deben ser entendidas como posibles promotoras de exclusión. Y la inclusión justamente lo que pretende es que las personas prestemos atención a las diferencias, ya no como diferencias, sino como un hecho de la vida misma. Las personas somos diferentes entre sí y entonces las diferencias no justifican que excluyamos a alguien de una situación particular. Cada país tiene sus leyes relacionadas con la inclusión. Yo vivo en Argentina y por lo tanto los ejemplos que voy a poner, los voy a poner en Argentina, pero en todos los países latinoamericanos existen normativas y leyes que apoyan la inclusión escolar y que están amparadas por lo que se denomina Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es uno de los documentos que expresa cómo un montón de situaciones de la vida cotidiana necesitan ser consideradas y cuidadas cuando nos encontramos frente a una persona con discapacidad y ya vamos a profundizar un poquito en eso. En Argentina, por poner un ejemplo dentro de Latinoamérica, la Ley de Educación Nacional 26.206 le permite a las personas que tienen algún tipo de discapacidad acceder a la educación en todos sus niveles, desde el nivel inicial hasta el superior. Se sancionó en el 2006 con el objetivo de combatir la desigualdad y la discriminación en distintos ámbitos educativos y se apoya o está dentro de uno de los documentos que cita apoyada en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. UNICEF expresa que solamente podemos alcanzar una educación de calidad cuando todos y cada uno de los niños y niñas, incluidos los más marginados y excluidos, reciben una educación inclusiva que les proporciona oportunidades para realizar aprendizajes necesarios para la vida. Entonces, hablamos de educación de calidad cuando todos y cada uno de los niños, niñas y adolescentes están en condiciones de ser recibidos por una escuela, ser atendidos por esa escuela y ser educados por esa escuela. La educación es un derecho, no es un privilegio, y como tal, cada uno de los adultos que participamos en actividades que tienen relación con la educación, tenemos que proteger ese derecho, tenemos que velar por el cumplimiento de ese derecho y tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance por acompañar a chicos y chicas en situación de vulnerabilidad y fuera de situación de vulnerabilidad, por las cuestiones que sean, para que alcancen las oportunidades educativas que merecen en el contexto en el que viven.